los profetas no tenían primordialmente la función de anunciar eventos distantes. Más bien su función era ser portadores del mensaje de Dios para su época y cultura. De manera que ni siquiera pensemos en que los profetas tenían la función principal de anunciar nuestro futuro hoy, porque ni siquiera esa era la función en su contexto histórico. No era esa la función dentro de sus contemporáneos. La clasificación de los libros proféticos es sencilla, realmente. Tiene dos acápites, dos áreas. La primera es los profetas mayores que conocemos, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y por otro lado, los profetas menores, empezando con Oseas y terminando con Malaquías. La nomenclatura aquí, mayores y menores, no tiene nada que ver con el contenido de sus escritos, sino con la extensión. Viene de una palabra latina, minor, en el caso de los menores, que significa menos extenso. No es que eran menos importantes, no es que los profetas menores son menos relevantes, aunque en la práctica, lamentablemente, suele suceder de esa manera. Le prestamos menos atención a los profetas menores. Pero teológicamente, doctrinalmente, no hay ninguna diferencia entre los profetas mayores y los profetas menores, salvo la extensión de sus escritos. Para que tengan una idea, la suma de todos los profetas menores que se colocaban, recuerden, en un solo rollo, en una sola colección en el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, la suma de estos es mayor a libros como Ezequiel y Daniel, ni decir Lamentaciones, salvo Jeremías e Isaías, ocupan una mayor extensión que todos los libros menores o profetas menores juntos. Ok, siguiendo entonces, veamos el contexto histórico en el que se escribieron los libros proféticos. Para que tengan una idea, todos los libros proféticos, al menos esa es la idea que se tiene, fueron escritos entre los años 760 y 460 a.C., en un periodo de tiempo de 300 años. Todos los libros proféticos del Antiguo Testamento. En la época se caracterizaba por las siguientes cosas: agitación política, militar y económica sin precedente. Y si pueden ver en los libros de Reyes y Crónicas, notarán ese tipo de características. Un enorme nivel de infidelidad religiosa y desprecio por el pacto mosaico. Había una apostasía generalizada delante de Dios por todo el pueblo. Habían cambios dramáticos en las poblaciones y en las fronteras nacionales. Visto eso, no es sorprendente en absoluto que se viera la necesidad de que Dios llamara a profetas para hacer al pueblo consciente de estas realidades. Y es por eso que la literatura profética se concentra principalmente en estos 300 años de la historia de Israel. ¿Cuáles son los elementos entonces de la predicación profética? ¿Cuáles son el contenido de la predicación profética? ¿De qué trata? Bueno, en primer lugar, hay una denuncia del pecado, de esta apostasía generalizada, de este dejar y olvidar a Dios, de esta idolatría también institucionalizada a veces. Y los profetas se preocuparon principalmente de denunciar el pecado. Repito, esa era probablemente la función principal de un profeta en su época. No era anunciar los eventos que tendrían lugar 100, 200 o 1000 años en el futuro. En segundo lugar, y desprendiéndonos de la primera parte, había también una proclamación del juicio divino, puesto que habían olvidado el pacto, y el pacto estipulaba, recuerdan el pacto hecho en el monte Sinaí, había promesas por la obediencia y promesas por la desobediencia, bendiciones y maldiciones, de manera que los profetas vinieron a recordar las consecuencias de violar el pacto. Pero luego también, y a pesar de eso, había un anuncio de salvación. El profeta, aparte de denunciar el pecado del pueblo y anunciar el juicio de Dios, por otro lado también anunciaba la salvación que Dios estaba dispuesto a brindar a su pueblo si había arrepentimiento.
Esa era la naturaleza del mensaje de los profetas, y cuando usted lee los libros proféticos va a darse cuenta de que cada uno de estos englobaba estas características en su mensaje. Y no es ajeno tampoco al mensaje de los apóstoles y escritores del Nuevo Testamento. Dios siempre está preocupado por denunciar nuestro pecado, por establecer y proclamar las consecuencias del pecado, pero también por darnos el camino de la salvación. ¿Cuáles fueron, por otro lado, algunas de las formas que adoptaron las declaraciones proféticas? Este es el contenido, lo que acabamos de ver. Ahora, ¿cuáles fueron las formas en las que ese contenido se proclamó? Hay diferentes maneras que se han descrito, se han visto que los profetas utilizaban. Una de ellas es el litigio, que es una presentación imaginaria donde Dios se coloca como el demandante. Es como que hay un juicio y Dios es el demandante, el fiscal, juez o alguacil, y que tiene un caso en contra del acusado, en este caso Israel, su pueblo. Contiene una convocatoria, una acusación, pruebas y un veredicto. Y este esquema lo encontramos muy claramente en Isaías capítulo 3, versículos 13 al 26, que por cuestiones de tiempo no vamos a leer. Pero los profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremías principalmente, utilizaban con bastante frecuencia el litigio para proclamar el mensaje que Dios les había dado a proclamar. En segundo lugar estaba el ay, y no es un ay de que me duele algo, no. El ay era una palabra que los israelitas gritaban cuando enfrentaban el desastre. En esta forma literaria, Dios hace predicciones de la inminente ruina que vendría sobre el pueblo. Y hay tres elementos característicos de esta forma o declaración profética: un anuncio de aflicción, el motivo de la aflicción y una predicción de ruina. Y eso lo encontramos también en Habacuc capítulo 2, donde en todos esos pasajes Dios, por medio del profeta Habacuc, dice: ¡ay de aquellos! ¡Ay de aquellos! Y en el Nuevo Testamento encontramos también este tipo de declaración profética. ¿Alguien recuerda en qué parte del Nuevo Testamento y quién las utilizó? Sí. Jesús con los fariseos. ¡Ay de aquellos que diezman el comino, la menta y en el eneldo! Y así por el estilo. Una tercera forma de declaración profética, probablemente la más conocida por todos nosotros y es la primera que pensamos cuando nos viene a la mente la palabra profeta, son las promesas. Esta forma se reconoce básicamente cuando hay una referencia al futuro, hay una mención de cambio radical y una mención de bendición. Dios está hablando acerca de los eventos que acontecerán y bajo los cuales Él establece definitivamente lo que va a acontecer. Pero también había una representación profética. Esta quizás es la forma de declaración profética más particular, más interesante, porque Dios a veces decía a los profetas que no solamente comunicaran la palabra, sino que acompañaran esa comunicación con acciones simbólicas que reforzarían con vividez los conceptos que Dios había revelado. Y usted podrá recordar a algunos de los profetas y estas acciones simbólicas, como Isaías, cuando se le ordenó andar desnudo y descalzo por 3 años, o a Oseas, cuando se le ordenó casarse con una prostituta y tener hijos con ella, para que de esta manera pudiera ilustrar el adulterio del pueblo de Dios hacia su único marido. Esta es, sin lugar a dudas, una de las características del género que no son del todo desconocidas. Para nosotros eso no es característico de nuestra forma de escribir en la actualidad. Y en último lugar también encontramos el discurso mensajero, que también es muy peculiar o muy común en la literatura profética, quizás la más común de todas. El profeta de alguna forma anuncia y dice lo que va a suceder con frases introductorias como así dice el Señor, o dice el Señor, o esta es la palabra del Señor.
y a continuación comienza a enumerar o a describir el mensaje que Dios le dio a declarar. Yo no he entrado en las formas en las que Dios reveló el mensaje a los profetas, porque muchas veces las Escrituras no describen estas formas. Simplemente el profeta recibe revelación de Dios, a veces a través de sueños, a veces de visiones, o a veces simplemente el profeta es movido por la influencia sobrenatural de Dios a hablar las palabras de Dios, y esa forma no se nos describe en detalle cómo es que llegó la palabra de Dios al profeta. Pero bien, en el tiempo que me resta quisiera dar algunos principios para entender la literatura profética de la Biblia. Y quisiera colocar en la pantalla cuáles son y los veremos uno por uno, no con demasiado detalle, pero los veremos. En primer lugar, investigar las circunstancias, luego considera la perspectiva profética. En tercer lugar, distingue si la profecía es condicional o incondicional, determina si se ha cumplido o no, ten presente la revelación progresiva, mira los temas especiales a la luz de todo el contexto profético, toma en cuenta el concepto de tipología bíblica y finalmente presta atención a las peculiaridades del género profético. Estos son solo algunos, pero creo que son muy importantes si queremos entender la profecía correctamente. En primer lugar, investiga las circunstancias. Esto deberíamos hacerlo con no solo la literatura profética, sino con todos los géneros literarios de la Biblia. Deberíamos investigar las circunstancias que motivaron el escrito. Como vimos en la clase pasada, cuando leemos una carta del Nuevo Testamento tenemos que saber quién la escribió, a quién se escribió, cuándo se escribió y por qué se escribió, para de esta manera entender el mensaje que el autor quiso comunicar. Y no es diferente con los profetas. Usualmente se puede descubrir la era específica en que profetizó el profeta buscando al principio de un libro profético. Probablemente allí se describa el año en que se escribió, al menos en términos del rey que gobernaba, la ciudad a la que se escribió y los destinatarios, al igual que el autor. Probablemente lo encuentres allí algo del contexto. Si encuentras eso, deberías indagar en los libros de Reyes y Crónicas a continuación. Supongamos que estás leyendo acerca del profeta Isaías y encuentras que el profeta Isaías profetizó en el reinado del rey Joacim, digamos. Tú deberías ir al libro de Reyes y Crónicas e investigar el reinado de este rey a la luz de lo que Isaías dice en su libro. Y de esta manera machear lo que el profeta dice y lo que el libro de Reyes o Crónicas dice, y tendrás un mejor entendimiento de las profecías de Isaías o del contenido del libro de Isaías. Algo que te puede ayudar es una línea de tiempo, algo parecido a esto, donde tú puedas apreciar qué profeta profetizó en la época de cada uno de los reyes de Israel y viceversa. Durante el reinado de quién profetizaron los profetas. Tienes que tener una idea general de la cronología y la época en cuestión. Y aquí, como puedes ver, están en una parte superior los reyes del norte de Israel y los reyes del sur, los reyes de Judá. Y entonces en la parte inferior notamos a los profetas y la época aproximada en la que profetizaron junto con el rey con el que coincidieron. Es sumamente importante entender esto porque yo comprendo de esta manera las circunstancias que originaron la profecía y el contenido de las profecías. Yo puedo saber de qué está hablando el profeta, a quién le está hablando, cuáles eran las peculiaridades de la época. En el libro profético en particular, yo no voy a encontrar demasiados detalles acerca del contexto histórico. Tendré que rastrearlo en los libros históricos de Reyes y Crónicas. Sucede algo también interesante y es que en los libros de Reyes y Crónicas, cuando se mencionan a los profetas, se dice muy poco acerca de sus palabras. Por ejemplo, Eliseo y Elías. Se nos dice mucho acerca de su vida, acerca de sus acciones, pero casi nada o muy poco acerca de sus palabras. Mientras que en los libros proféticos ocurre lo contrario. Se dice muchísimo acerca de sus palabras, pero casi nada acerca de su vida, de sus acciones. De manera que siempre tengan en cuenta leer estos libros de forma paralela.
Un segundo consejo para leer la literatura profética es tener en cuenta la perspectiva profética. ¿A qué se refiere esto? Bueno, cuando los profetas anunciaban el futuro, probablemente veían en muchos casos el mismo como un caminante ve una cadena de cordilleras, de montañas. Si usted lo ve a lo lejos, no va a percibir necesariamente la distancia que hay entre una montaña y otra. Para el observador lejano, casi no hay diferencia o están al lado unas de otras, una montaña que probablemente les separe kilómetros, decenas de kilómetros o cientos de kilómetros de distancia. Esto es lo que los autores han llamado perspectiva teológica. A veces los profetas ven el futuro, pero no es como a veces nosotros pensamos que lo ven súper claro, sino que en la mente del profeta un evento puede estar a 100 años y otro evento siguiente estar inmediatamente después en la mente de él, pero que realmente en los hechos ocurre cientos de años después. Para eso veremos un ejemplo que lo hará más claro. Si vamos al libro de Isaías, capítulo 61, encontramos la siguiente profecía del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Obviamente sabemos a qué se refiere esta profecía, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 4 del libro de Lucas va a la sinagoga y toma el rollo del profeta Isaías y lee esta profecía, sucede algo súper interesante. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Punto. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Pero la profecía de Isaías, la que está al lado, dice que después de proclamar el año favorable al Señor, el Mesías traería el día de la venganza del Señor. ¿Por qué el Señor no prosiguió con esa parte de la oración del profeta Isaías? Por lo que acabo de decir de la perspectiva profética. En la mente del profeta Isaías, eso sucedería uno detrás de otro. En la mente de Dios, no. El día favorable, el anuncio del año favorable del Evangelio vendría primero y el día del juicio del Señor vendría después en una fecha no determinada. Noten entonces la perspectiva profética. Y eso sucede en muchas partes de los libros proféticos y deberíamos considerarlo a la hora de leerlos. En tercer lugar, distingue si la profecía es condicional o incondicional. Y aquí encontramos un ejemplo muy claro de cómo una profecía puede estar condicionada a la respuesta que el pueblo tenga a la misma. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar, de destruir, pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella y de pronto puedo hablar acerca de una nación o de un reino, de edificar, de plantar, pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo a mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecir. Hacer la observación aquí que cuando la Biblia dice que Dios se arrepiente, no está diciéndonos necesariamente que Dios cambia de parecer en el sentido de que no sabía lo que iba a acontecer o de que Dios es fluctuante en sus decisiones. Esto es un lenguaje, como creo que vimos cuando hablamos de los libros poéticos, ciertamente lo vimos, un lenguaje antropomórfico. Habla de Dios como teniendo las peculiaridades, las características de una persona. Y cuando una persona cambia de opinión, regularmente solemos describirlo como un arrepentimiento. Y el arrepentimiento es eso, un moverse, un ir a un lugar y volverse hacia otro. De modo que eso es lo que enseña la Biblia al respecto de las profecías. A veces son condicionales, a veces son incondicionales, no dependen de la respuesta del pueblo. Pero hay una cosa que sucede con esto y es que muchas profecías
son incondicionales o condicionales y no necesariamente el texto lo dice explícitamente. Es decir, no siempre Dios establece las condiciones de la profecía en el momento que revela la profecía. ¿Recuerdan, por ejemplo, a Jonás cuando fue a Nínive? ¿Qué dijo Dios por boca de Jonás? En 40 días, Nínive será destruida. ¿Qué pasó a los 40 días? ¿Fue destruida Nínive? ¿Por qué no? ¿Por qué no se cumplió la profecía? Hubo arrepentimiento. Pero en la declaración del profeta Jonás no había explícitamente una declaración condicional. Y eso pasa en otras profecías de la Biblia. No siempre Dios establece la condición o la revela de forma explícita. Por eso hay que ver a la luz del Nuevo Testamento o a la luz de otras partes de la Escritura, como decían los reformadores, la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Si la profecía en cuestión no se ha cumplido, probablemente sea porque había una condición en la misma. En cuarto lugar, a la hora de estudiar los libros proféticos, deberíamos determinar si las predicciones proféticas se han cumplido o no. Eso está de la mano con la anterior, pero tiene el punto de vista nuestro en el siglo XXI. Deberíamos poder discernir en el siglo XXI, hoy, en el año 2024, ¿esa profecía se cumplió o no se cumplió? Porque, repito, los profetas escribieron principalmente para sus contemporáneos, acerca del presente de sus contemporáneos. Y en ocasiones hablaron del futuro de sus contemporáneos. Y en muy poquitas ocasiones hablaron del futuro nuestro, hoy día. Para que tengan una idea, menos del 2% de la profecía es mesiánica, menos del 5% describe específicamente la época del nuevo pacto. De 100 profecías, menos de 5 describen la época del nuevo pacto. Y menos del 1% alude a acontecimientos que el día de hoy siguen siendo futuros. De 100 profecías, una probablemente haga alusión a un evento que en el 2024 no se ha cumplido. Obviamente, esto está muy de la mano de tu sistema teológico, que luego veremos al final, pero esto está en concordancia con la naturaleza de la función profética en el Antiguo Testamento, que eran portadores del mensaje de Dios para sus contemporáneos. Como dice aquí, los profetas anunciaron el futuro, pero lo que anunciaban no era nuestro futuro, sino por lo general el futuro inmediato de Israel, Judá y las naciones que estaban a su alrededor. Un quinto principio para interpretar las profecías de la Biblia es tener presente que la revelación es progresiva. Hay predicciones proféticas que inicialmente tienen un contenido embrionario y luego van adquiriendo mayor concreción. Por ejemplo, la identidad del Mesías. Nosotros encontramos en Génesis 3:15 la primera promesa mesiánica. Pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. Tú le dirás en el calcañar y ésta te herirá en la cabeza. La primera promesa acerca de un hijo de la mujer que vendría y desharía las obras de Satanás. Pero cuando leemos a lo largo de todo el libro de Génesis, libros históricos, libros poéticos, libros proféticos en el Antiguo Testamento, entendemos que esa descendencia vendría por Abraham, pero que también vendría de la tribu de Judá específicamente, y que tendría la herencia del trono de David, que vendría a ser uno de los hijos de David, y que recibiría el castigo del pecado del pueblo. Y pudiéramos seguir con decenas de otros pasajes del Antiguo Testamento que van describiendo la naturaleza y las funciones particulares de quien sería el Mesías, nuestro Señor. A eso nos referimos con que la revelación es progresiva. En el caso de la literatura profética, yo debo tener esto muy claro para no interpretar un pasaje en descuido de otros pasajes progresivos del tema. Yo debo verlo a la luz de toda la Escritura. Y de hecho, este principio aplica para cualquier otro género literario de la Escritura. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta? ¿Algo que les cause confusión?
¿Algo que pudiera ser aclarado o algún comentario que pudiera ser hecho? Sí. ¿Qué se refiere ahora mismo de la serpiente allá en el Génesis? ¿Eso no es una profecía entonces? Perdón, no entendí. Repita, por favor. Eso que usted acaba de mencionar de la promesa de que la simiente iba a herir a la serpiente allá en el Génesis, no se toma como una profecía. Y segundo, hay profecías que se hicieron en el Antiguo Testamento que todavía no se han cumplido. Sí, ciertamente. Lo que decíamos es que es una gran minoría en comparación con toda la literatura, el contenido profético. Y en cuanto a la profecía de Génesis o a la declaración de Génesis 3:15, se toma y se ha entendido siempre como un anuncio de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario, pisoteando la cabeza de Satanás. O sea que en ese sentido cataloga como una profecía de la Escritura. Bien, ¿algo más? Pues sigamos entonces con un sexto principio para entender la profecía en la Escritura. Debemos mirar los temas especiales a la luz de todo el contexto profético. Algunos temas de la literatura profética y de la Biblia en sentido general tienen un relieve especial en algún libro, pero en otros aparecen con mayor o menor extensión. Y algunos ejemplos explican esto. El día del Señor, por ejemplo, ese día, esa expresión que utilizan muchos de los profetas del Antiguo Testamento, el día del Señor. ¿A qué se refiere esto? Bueno, cuando estudiamos esto a la luz de todo el contexto profético y reunimos información de todos los profetas, nos damos cuenta de que el día del Señor siempre se refiere a una intervención judicial de Dios. No importa quién lo diga, sea Isaías, Jeremías, Daniel, Joel, siempre el día del Señor se refiere a una intervención de Dios judicialmente. Siempre es día de ira. Cuando se habla del día del Señor trae juicio y trae ira sobre el pecado. Unas veces tiene un sentido general, es aquel día en que la soberbia de los hombres será abatida, pero otras veces la aplicación es particular. El juicio divino recae sobre Babilonia, Egipto, Fenicia, Jerusalén, etc. Eso es importante también notarlo, porque no siempre que la Biblia habla del día del Señor se está refiriendo al último día de juicio o al día en que Dios va a dar el pago a todos los pecadores y va a establecer su reino eterno. A veces en la escritura profética se habla del día del Señor para hablar de juicio sobre naciones contemporáneas con el pueblo de Israel. Otras veces parece apuntar a un juicio universal y escatológico, como dije. La tentación es, siempre que leemos el día del Señor, relacionarlo con ese juicio universal y escatológico. Y deberíamos evitar esa tentación, porque no siempre en la mente del profeta la expresión día del Señor se refería a aquel día del juicio que viene ciertamente sobre los pecadores. En séptimo lugar, deberíamos tomar en cuenta el concepto de tipología bíblica. Y aquí necesitamos entender lo que es un tipo a la luz de la Escritura. Es un evento, una serie de circunstancias o un aspecto de la vida de un individuo o la nación que encuentra un paralelo y una realización más profunda o final, climática, escatológica o cristocéntrica en la vida encarnada de nuestro Señor Jesucristo, en su provisión para las necesidades de los hombres o en sus juicios y reino futuro. Para decirlo de una forma más llana, es una figura que apunta a Cristo. Es una persona, evento, institución, una figura en sentido general que acontece en una época específica, pero cuyo cumplimiento apunta a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos deleitamos en la riqueza profética que la Biblia nos presenta desde el libro de Génesis hasta el fin de ella, donde todo habla de nuestro Señor, todo apunta a Él de alguna manera. Y la tipología es la forma en que Dios decidió hablar de Cristo sin necesariamente pronunciar su nombre. Y aquí yo tengo algunas clases de tipos. En primer lugar, hay tipos personales. Adán,
por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15 es presentado como un tipo de Cristo. El primer hombre, Adán, es de la tierra. El segundo hombre, Jesús, es del cielo. Pablo asemeja o habla de que Adán era una especie de tipo que apuntaba a Jesús. Y hay otros tipos personales en el Antiguo Testamento. ¿Alguien pudiera mencionar algunos? ¿Qué otras personas son tipológicas de nuestro Señor? Moisés, José. ¿José o Moisés? Moisés. Ok, Moisés sí, Moisés. Hice la expresión por José porque realmente utilizamos a José muchas veces como un tipo de nuestro Señor y realmente hay muchos aspectos de la vida de José que son muy particulares y apuntan necesariamente a la vida y la obra de Cristo. Pero hay que tener cuidado cuando hablamos de la tipología, y vamos a ver eso ahora, de no asumir como tipo cosas que el Nuevo Testamento, los autores inspirados del Nuevo Testamento no asumieron como tipo. Porque de lo contrario abriríamos una ventana, yo diría que una puerta, que puede ser peligrosa y de hecho entrar en lo que podríamos llamar la interpretación figurada de las Escrituras. Pero veremos eso ahora. Hay tipos materiales, el maná en el desierto. Nuestro Señor mismo dice, nos dio Moisés el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan del cielo. Hay tipos institucionales, como la Pascua, el cordero que fue sacrificado aquella noche que el pueblo salió de Egipto. Y encontramos que nuestro Señor definitivamente es el verdadero cordero de Dios. Así lo dice Juan y lo dice el apóstol Pablo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acontecimientos típicos, por ejemplo, el diluvio. Y el Señor Jesucristo y Pedro también hablan de eso, acerca de que el diluvio es un evento que sucedió realmente, pero que apunta a aquel juicio escatológico y universal donde Dios va a castigar todo pecado también. Algunos principios o reglas para interpretar la tipología. En primer lugar, busca los textos. Buscar todos los textos del Nuevo Testamento que hacen referencia directa o indirecta al tipo o el objeto de estudio del Antiguo Testamento. Aquí deberíamos comenzar con el Nuevo Testamento, no con el Antiguo. Y regularmente hacemos lo contrario. Regularmente comenzamos a estudiar la tipología desde el Antiguo Testamento, cuando deberíamos hacerlo a partir del Nuevo, porque son los autores del Nuevo, bajo la dirección del Espíritu, que nos declaran que ciertas personas, instituciones o eventos son típicos o anticiparon a nuestro Señor Jesucristo. Esa es una prerrogativa que tenía el Espíritu. Es un asunto del dador de la inspiración, no del lector. La tipología es un asunto de inspiración, no de interpretación. Los autores del Nuevo Testamento asignaron a personas, objetos y eventos una conexión directa con Cristo. Eso no tenemos la licencia nosotros de hacerlo. Y no es que nosotros no podamos ver analogías, inferencias, eso es válido. Pero otra cosa es decir que ciertos personajes o instituciones son típicas de Cristo cuando el Nuevo Testamento no lo dice. Hay que tener cierto cuidado con eso, porque de lo contrario podríamos caer en una interpretación alegórica, figurada de las Escrituras. En segundo lugar, vemos o debemos mirar los puntos de correspondencia, determinar todos los puntos de correspondencia entre el tipo y el antitipo, delimitándolos adecuadamente para no atribuir a aquel más de lo que realmente prefigura. El hecho de que Moisés sea un tipo de Cristo, estipulado, explícito en el Nuevo Testamento, no quiere decir que todas las acciones de Moisés son típicas de Cristo. El hecho de que David es un tipo de Cristo, que el Nuevo Testamento también atestigua, no quiere decir que todas las acciones de David son típicas de Cristo, naturalmente, ¿verdad? Entonces, el tipo prefigura, anticipa a Cristo, pero no en todas sus acciones y obras. Ve una mano, sí. Profesor, me llama la atención cuando en el desierto a la serpiente, en algún momento, mirar la serpiente y se simboliza como un tipo Cristo. Ahí, y me llama la atención también que la serpiente vendría siendo también un tipo de Satanás.
Ayúdeme ahí, que estoy medio confundido ahí. Ciertamente que en el Nuevo Testamento Cristo mismo dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así será levantado el Hijo de Dios. Eso hace a la serpiente un antitipo de Cristo. En cuanto a Satanás, encontramos en Génesis capítulo 3 que Satanás habló por medio de la serpiente. No necesariamente que es un tipo de la serpiente, sino que habló por medio de ella. Pero eso no es único de la serpiente. Tú encuentras, por ejemplo, que el león es usado para enseñarnos acerca del carácter de Dios. Pero también Pedro nos dice que Satanás anda como león rugiendo, buscando a quien devorar. De modo que no necesariamente el que un animal, en este caso, sea utilizado para enseñar acerca de Dios, quiere decir que no pueda ser utilizado para enseñar acerca de otros personajes o personas del Antiguo Testamento. No sé si eso responde un poco a tu pregunta. Aquí. Hay otro evento también, que es el evento cuando Abraham lleva a Isaac a sacrificarlo. Y realmente al final, cuando dice aparece un cordero salsado. O sea, y es tomado como señal de que será Cristo al final. Sí, como inferencia nosotros podemos tomar de eso que el cordero no fue sacrificado, pero que un día Dios sí sacrificó a su hijo. Lo que Abraham no hizo, Dios sí lo hizo. Pero no es porque necesariamente el Nuevo Testamento en este caso nos diga explícitamente eso, pero es una forma analógica, podría ser válida o inferencial de leer las Escrituras. Sí. Pensando en lo que usted dijo ahorita, que muchas veces el tipo no tiene que tener toda la característica de Cristo. Pensé en Jonás, que tuvo 3 días en el pez, igual que el Señor en la tumba. Sí. Pero no tenía y nada que ver con el carácter de Jonás y nuestro Señor. O sea que ciertamente, muy buena observación, el tipo es tipo en un aspecto, no en todos los aspectos de su carácter o acciones. En último lugar, al estudiar la tipología deberíamos especificar el contenido. Aquí la idea es ver qué cosa es típica de Cristo, pero a la luz del Nuevo Testamento, siempre. Eso es un patrón saludable, porque nos puede librar de nuestra imaginación peculiar que puede llevarnos a interpretar de acuerdo a cosas que el autor no tenía en mente a la hora de escribir. Y recuerden que la labor del intérprete es descubrir el significado que el autor quiso darle al texto, no imponer un significado nuevo. No se nos llama a ser creativos en la interpretación, sino fieles. Ok, el último principio para entender correctamente la literatura profética. Presta atención a las peculiaridades del género apocalíptico. El género apocalíptico es un subgénero de la literatura profética, cuyo nombre, aquí como bien lo dice, se desprende de la palabra griega apocalipsis, que significa literalmente revelación. Y la característica principal de este tipo de literatura es que habla del fin de los tiempos, eventos cósmicos y juicio divino. Además de que hay una gran abundancia de simbolismo, visiones, lenguaje figurado, especialmente hablando de animales y números. Esa es una característica que para nosotros es muy, muy difícil de discernir, porque, repito, en nuestra literatura no tenemos una forma de escritura parecida a esa. Pero en la época de la escritura del Nuevo Testamento era muy, muy característica. De hecho, el tiempo de apogeo de la literatura apocalíptica vino desde el año 250 antes de Cristo hasta el año 250 después de Cristo. Hay un montón de literatura, no solamente el libro de Apocalipsis, hay un montón de otros escritos judíos cuyo contenido es apocalíptico. De hecho, no solamente en el libro de Apocalipsis hay literatura apocalíptica. En el libro de Daniel, Ezequiel, Joel, Isaías, todos esos libros tienen también características de este tipo de literatura que, como dije, era propio de una época y un contexto cultural. ¿Cuáles son algunas de las cosas a tener en cuenta al interpretar literatura apocalíptica? Bueno, aquí, por ejemplo, se debe considerar que el libro o los pasajes apocalípticos del Antiguo Testamento proporcionan los antecedentes
que nos ayudan a comprender el Apocalipsis. Si usted encuentra que el Apocalipsis es un código indescifrable, trate de considerarlo a la luz de la revelación anterior, en otros pasajes o libros apocalípticos o proféticos, más bien. De los 405 versículos de Apocalipsis, 278 contienen alusiones al Antiguo Testamento. Más de la mitad. Eso es significativo. Y eso debería hacernos considerar la idea de leer el Apocalipsis juntos con otros libros proféticos como los que mencioné, Daniel, Joel, Oseas y demás. El libro de Apocalipsis debe leerse desde la perspectiva de la audiencia original, como todos los demás libros de la Biblia, pero aquí es especialmente importante. Las imágenes simbólicas en Apocalipsis no deben tomarse necesariamente de forma literal. Hay cuestiones que necesariamente tienen que verse a la luz de toda la enseñanza de la Escritura, y verlas de forma literal sería malinterpretar el texto. Así como cuando nuestro Señor dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Entender eso literalmente es malinterpretar la enseñanza del Señor. Por eso cuando alguien pregunta, ¿la Biblia debe leerse literalmente o entenderse literalmente? La respuesta apropiada sería sí y no. Sí, cuando el autor tuvo la intención de que se entendiera literalmente, y no cuando el autor no tuvo la intención de que se leyera literalmente. Ahora, ¿cuándo es una y cuándo es otra? Por eso estamos en esta clase. Apocalipsis no está destinado a ser leído cronológicamente. La certeza y la verdad del juicio venidero se ponen de relieve en recapitulaciones proféticas. Esto es también una perspectiva teológica, no todos están de acuerdo, pero probablemente Apocalipsis, en la mente del autor inspirado, Juan, no tenía la intención de que se leyera como una línea de tiempo, sino una especie de recapitulaciones que se colocan aquí y allá para hacer énfasis en determinados eventos futuros. Pero eso se puede entender en un estudio más profundo de dicho libro. Así que estos son los 8 principios, los 8 consejos para entender la literatura profética, y ojalá le hayan servido o les sirvan en adelante para adentrarse en el fascinante mundo de la profecía bíblica. Para terminar, yo quisiera dar una pequeña pincelada acerca de los principales sistemas teológicos relacionados con la profecía. Al principio yo dije que debemos tener cuidado de que nuestro sistema teológico no se inmiscuya en nuestra exégesis, de que no partamos del sistema teológico en vez de partir de una interpretación correcta del texto. ¿Cuáles son los sistemas teológicos principales que tienen que ver con la profecía y que tanta controversia generan? En primer lugar, el postmilenialismo. Básicamente entiende que el milenio es un periodo de los últimos días de la historia de la iglesia en el que el poder del Espíritu Santo, o por el poder del Espíritu Santo, la iglesia será reavivada de una manera que nunca antes fue percibida. Como pueden ver en el diagrama, divide la historia en la era de Israel, la primera venida de Cristo, y a partir de ahí la era de la iglesia. Y el milenio es esa última parte de la era de la iglesia, un tiempo no específico o identificado de tiempo, en el que el Espíritu Santo va a avivar al pueblo de Dios hasta que gran parte del mundo sea evangelizado y la iglesia triunfe sobre los poderes del mal. Obviamente, esta perspectiva no entiende que el milenio son 1000 años literales, sino un periodo indeterminado de tiempo en el que Dios va a obrar, de modo que su reino llegue a la tierra. Una segunda postura es el premilenialismo histórico. Afirma que la segunda venida de Cristo ocurrirá antes del milenio, es decir, un periodo de 1000 años de Cristo en la tierra, y durante este tiempo se espera que Cristo gobierne físicamente sobre la tierra, por 1000 años, literales. El premilenialismo enseña que un día Cristo vendrá. El histórico, en este caso, enseña que Cristo vendrá al final de un periodo de gran tribulación y que establecerá su reino de 1000 años. Y que después de ese reino de 1000 años vendrá el juicio final. Y después del juicio final, la nueva creación. Esa fue una postura que muchos cristianos han creído a lo largo de la historia de la iglesia.
La postura anterior, el postmilenialismo, fue muy popular en los siglos XVII y XVIII, pero las dos guerras mundiales del siglo pasado hicieron que los postmilenialistas decayeran en sus expectativas y la posición premilenial vino a ser la más seguida, pudiéramos decir, en ese periodo de tiempo. Una tercera posición, que es probablemente la más conocida y quizás la más creída en la época actual, al menos en el evangelicalismo moderno, el premilenialismo dispensacional. ¿Qué enseña esta postura? Que los creyentes serán llevados al cielo antes del periodo de la gran tribulación, y algunos enseñan que en medio, otros dicen durante la gran tribulación. El caso es que Cristo vendría antes de que ese periodo de tribulación llegara a su parte climática o a su clímax. Y después de esto, Cristo entonces regresaría al final de esa tribulación, establecería su reino de 1000 años, luego el juicio y luego el estado eterno. ¿Cuál es la diferencia entre el premilenialismo dispensacional y el premilenialismo histórico? Que el dispensacional divide la segunda venida de Cristo en dos etapas, una por su pueblo y una con su pueblo, en un periodo de tiempo de 7 años, otra postura dice 3 años y medio de diferencia, pero ambas posturas entienden que habrá un milenio terrenal de Cristo reinando sobre la tierra, en el trono de David, en Israel, por 1000 años, y que después de esto es que vendrá un juicio final y un reino eterno. Una cuarta postura es conocida como amilenialismo. Interpreta el milenio que Apocalipsis 20 describe como una edad en la que la iglesia va a proclamar el evangelio, es decir, la edad entre la primera y la segunda venida de Cristo. Luego de este tiempo, Cristo regresará una sola vez para al mismo tiempo buscar a su pueblo, juzgar a los incrédulos y establecer su reino eterno. De las 4 posturas, esta es la que tiene el sistema más simple y fácil de entender. Fíjense que divide la era de Israel, la primera venida de Cristo, el milenio, un periodo no identificado de tiempo, hasta que Cristo venga una única segunda vez a hacer las 3 cosas: buscar a su pueblo, juzgar a los impíos y establecer su reino eterno. Obviamente, en 5 minutos de clase no vamos a entrar en todos los detalles y características de cada postura. Ojalá sirva esto para estimular la curiosidad de muchos, para que puedan leer algunas cosas acerca de cada una de estas posturas escatológicas. ¿Por qué las traigo aquí? Porque tenemos que evitar la tentación de que nuestra postura escatológica defina nuestra interpretación. Debe ser al revés. Mi interpretación de las Escrituras debería definir mi postura escatológica. Y eso no aplica solamente a la postura escatológica, al sistema de interpretación escatológico. Eso aplica a cualquier otro sistema teológico, incluyendo de la salvación y demás. Yo debería partir de lo que la Escritura enseña, qué dice el texto, y a partir de ahí establecer la coherencia de todo el sistema de teología de la Escritura. En pocas palabras, la exégesis debe primar, debe anteceder al sistema en cuestión. Bien, como de costumbre pueden ver esta clase y descargarla en este enlace. Esta y las anteriores por igual están disponibles allí. Bueno, son las 10:30 exactamente, de manera que vamos a cerrar y pedirle al Señor que nos siga estimulando a estudiar estas cosas, sobre todo para darle gloria a Él y vivir de la manera que le agrada, no simplemente para acumular conocimientos.